Caos en el estudio. Custodia al borde del abismo. El estudio estaba cargado de tensión. El murmullo del público llenaba el aire mientras las luces se enfocaban en el estrado central. No era un día cualquiera. Ese día, lo que estaba a punto de resolverse no era una deuda, ni una herencia, ni un simple malentendido. Era la vida de una niña de apenas 8 años, convertida en el centro de una batalla legal y emocional entre dos seres que alguna vez juraron amarse. La doctora Polo entró con paso firme, irradiando autoridad. Su mirada recorrió cada rincón de la sala, consciente de que lo que estaba a punto de presidir no sería fácil. Llevaba en sus manos un expediente grueso, cargado de pruebas, acusaciones y testimonios que parecían arder entre sus dedos. Tomó asiento y, con voz solemne, presentó el caso. Hoy tenemos ante nosotros una disputa que toca lo más sagrado, la custodia de una hija. Una niña inocente atrapada en medio de la furia de dos adultos incapaces de ponerse de acuerdo. La madre exige la custodia total, acusando al padre de irresponsabilidad y violencia emocional. El padre, por su parte, afirma que ella es manipuladora, inestable y que utiliza a la niña como un arma para herirlo. Hoy sabremos la verdad. El público se removió inquieto en sus asientos. La atmósfera era densa, como si cada palabra pesara toneladas. La primera en entrar fue Carolina, la madre. Una mujer joven, de rostro cansado y mirada endurecida por las lágrimas contenidas. Caminaba con la frente en alto, pero sus manos temblaban visiblemente. Tras ella, apareció Mauricio, el padre, alto, de semblante rígido y mandíbula apretada, como un volcán a punto de estallar. Ambos se sentaron, evitando cruzar miradas. El aire se volvió más espeso. El público contenía la respiración. La doctora Polo los observó en silencio por unos segundos antes de ceder la palabra a Carolina. Su señoría, dijo la madre, con la voz quebrada, yo solo quiero proteger a mi hija. Mauricio no es un hombre confiable. Llega borracho a la casa, grita, rompe cosas. Su voz se quebró mientras levantaba una fotografía de la niña, ella tiene miedo de su padre. Me lo ha dicho entre lágrimas. No puedo permitir que siga viéndolo así. El público reaccionó con murmullos de compasión. Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas que corrían lentamente por su rostro. La doctora Polo asintió y se giró hacia Mauricio. Él se inclinó hacia adelante, con los puños cerrados sobre la mesa. Eso es mentira, rugió con voz ronca. Carolina me quiere pintar como un monstruo, pero soy yo quien siempre ha estado ahí para mi hija. Yo la llevo a la escuela, yo pago sus gastos, yo soy quien se levanta cuando tiene fiebre en la madrugada. Carolina lo único que sabe hacer es manipular, mentir y usar a la niña como un trofeo en esta guerra absurda. El público explotó en exclamaciones. La tensión crecía con cada palabra. Carolina golpeó la mesa con la palma abierta, desbordada de rabia. Eres un abusador, un irresponsable, gritó, señalándolo con furia. Tú no sabes lo que es cuidar a una hija. Mauricio se puso de pie de un salto, inclinándose hacia ella, su rostro enrojecido por la furia. Y tú eres una manipuladora enferma. La niña está traumada por tu culpa, no por la mía. Los asistentes de producción se movieron de inmediato, temiendo que el enfrentamiento pasara a lo físico. El público gritaba, algunos abucheaban, otros aplaudían, mientras la tensión alcanzaba niveles insoportables. La doctora Polo, con el rostro endurecido, golpeó su mazo con tanta fuerza que el sonido rebotó en las paredes del estudio. Orden en la sala, bramó. Se van a sentar o los saco de aquí ahora mismo. Ambos regresaron a sus asientos, respirando agitadamente. Sus miradas eran dagas afiladas. La jueza tomó aire profundo y prosiguió. Aquí no se trata de ustedes, se trata de una niña. Una menor que merece paz, estabilidad y amor, no esta guerra miserable. El silencio fue absoluto. El público, con los ojos muy abiertos, esperaba lo próximo. Carolina, entre sollozos, sacó una carta arrugada de su bolso. Su señoría, mi hija me escribió esto, su voz temblaba. Dice que no quiere estar con su papá porque le grita y porque a veces llega con olor fuerte. Yo no puedo permitir que siga sufriendo. La sala quedó enmudecida.
La cámara enfocó las manos de la madre sosteniendo el papel, manchadas de tinta y lágrimas. Mauricio, rojo de furia, golpeó la mesa con el puño. Eso no es la letra de mi hija, vociferó. Eso lo escribiste tú. No puedes hundirme con mentiras, Carolina. El público reaccionó con un estruendo de exclamaciones. La tensión se volvió insoportable. Carolina gritaba que decía la verdad, Mauricio rugía que era un montaje. La sala era un caos. La doctora, Polo, con el rostro desencajado, golpeó su mazo una y otra vez. Ya basta, basta, gritó, con una furia que rara vez dejaba escapar. Están destruyendo a su hija con esta pelea. El público guardó silencio inmediato. La cámara enfocó a la jueza llevándose la mano a la frente, visiblemente afectada. Con voz grave, llena de dolor y rabia, declaró: este no es un simple caso de custodia. Esto es una guerra egoísta donde una niña inocente está pagando las consecuencias. Y lo que estoy viendo hoy me indigna profundamente. Carolina sollozaba sin control, mientras Mauricio apretaba los dientes, conteniendo un grito que amenazaba con escapar. La doctora, Polo cerró el expediente de golpe y se levantó de su asiento. Este tribunal no va a permitir que la vida de una menor se convierta en un campo de batalla. Aquí se hará justicia, aunque tenga que desnudar cada una de sus miserias delante de todos. El público estalló en aplausos y gritos de apoyo. El eco de sus palabras retumbaba como un trueno. Ese día, el estudio de Casos Cerrados se convirtió en escenario de una tormenta emocional. Lágrimas, gritos y confesiones desgarradoras marcaron el inicio de una historia que apenas comenzaba. La niña, invisible en medio de la disputa, se convirtió en el centro de un huracán que nadie sabía cómo detener. Y mientras las luces del estudio brillaban con más fuerza, una verdad quedaba clara: la verdadera batalla aún estaba por comenzar. El ambiente en el estudio era irrespirable. Las palabras de la doctora Polo habían logrado silenciar, por unos instantes, la tormenta de gritos, pero la calma era apenas un espejismo. Todos sabían que lo peor estaba por venir. Una batalla legal puede ser cruel, pero cuando se trata de la custodia de un hijo, la crueldad se multiplica. Carolina seguía llorando, aferrada a la carta de su hija como si fuese un salvavidas en medio de un mar embravecido. Mauricio, en cambio, permanecía rígido, con la mirada fija en el suelo, su respiración entrecortada y los puños cerrados, como conteniendo una rabia a punto de explotar. La doctora Polo respiró hondo, miró al público, y con voz grave anunció: antes de tomar cualquier decisión, este tribunal necesita pruebas. Hoy no voy a decidir basándome en acusaciones. Voy a decidir basándome en la verdad. El público aplaudió, pero el eco de esos aplausos pronto se desvaneció cuando Carolina pidió hablar de nuevo. Su señoría, dijo entre sollozos, no solo tengo la carta. Tengo testigos. La maestra de mi hija sabe cómo ella llega a la escuela, triste, callada, con miedo. Un murmullo recorrió la sala. La madre entregó un documento a la jueza, quien lo revisó con ceño fruncido. Era una declaración escrita por la maestra de la niña, describiendo su comportamiento retraído y mencionando que en varias ocasiones había dicho: papá grita mucho. Mauricio se levantó de golpe. Eso es manipulación, bramó. Mi hija repite lo que Carolina le mete en la cabeza. Ella me envenena contra mí. La tensión volvió a explotar. El público se dividía. Algunos apoyaban a la madre, otros al padre. Gritos de abusador y mentirosa resonaban en la sala. Los asistentes del programa intentaban calmar a la multitud, pero el caos parecía inevitable. La doctora Polo golpeó el mazo con tanta fuerza que el sonido retumbó en el pecho de todos los presentes. Orden en la sala, gritó, con voz grave y cortante. Esto no es un circo, es un tribunal. El silencio regresó como un trueno. Fue entonces cuando Mauricio, temblando de furia, reveló algo inesperado. ¿Quieren la verdad? La verdad es que Carolina no es la madre ejemplar que dice ser, señaló con dedo acusador. Ella tiene problemas emocionales, ha estado en terapia varias veces, y hasta intentó quitarse la vida hace 3 años. Yo tengo los documentos. Un murmullo de incredulidad llenó la sala. Carolina se llevó las manos al rostro, llorando desconsolada.
El público reaccionó con exclamaciones de asombro. La cámara enfocó a la doctora Polo, quien mantenía un gesto duro, aunque en sus ojos se reflejaba la conmoción. Mauricio sacó papeles arrugados de su carpeta y los entregó. Eran informes médicos, con fechas y diagnósticos que confirmaban episodios de depresión y ansiedad. ¿Y este es el ejemplo que mi hija debe seguir?, dijo con voz rota, conteniendo las lágrimas. Yo no soy perfecto, pero jamás pondría en riesgo su vida. Carolina necesita ayuda, no custodia. El público enmudeció. Las palabras habían calado hondo. Carolina, sollozando, levantó la mirada. Sí, tuve problemas, admitió con valentía. Pero salí adelante por mi hija. Ella fue mi razón de vivir. Nunca la he puesto en peligro, nunca la abandoné. Mis errores me hicieron más fuerte, y ahora soy una madre que lucha por protegerla. Su confesión arrancó aplausos espontáneos del público. Era un contraste brutal, la vulnerabilidad de la madre contra la furia contenida del padre. La doctora Polo se inclinó hacia adelante. Lo que veo aquí no es solo una pelea por custodia. Veo dos adultos que han convertido a su hija en un campo de batalla. Y eso, señores, es lo más cruel que se puede hacerle a un niño. Su voz resonó con tal fuerza que todos callaron. Fue en ese instante cuando la jueza ordenó reproducir un video entregado por la producción. Era una grabación de un celular, enviada por un vecino. En la pantalla se veía a Mauricio, una noche cualquiera, gritando en medio del patio. Su voz era inconfundible. Estoy harto de todo, harta de ti, Carolina. El hombre arrojaba una botella contra la pared. La niña, pequeña y asustada, corría hacia un rincón mientras lloraba desconsolada. El público quedó helado. Carolina se cubrió el rostro con ambas manos. Mauricio, al ver el video, palideció. Su máscara de orgullo se quebró en segundos. La doctora Polo cerró los ojos y respiró profundo. Cuando habló, lo hizo con un tono solemne, cargado de dolor. Este video lo dice todo. Aquí no se trata de quién paga más, de quién grita más fuerte, o de quién tiene papeles médicos. Aquí se trata de una niña aterrada, atrapada entre dos adultos que no entienden que ella no pidió estar en medio de esta guerra. El público aplaudió con fuerza. Las lágrimas corrían por los rostros de varios espectadores. Mauricio bajó la cabeza, derrotado. Carolina lloraba, pero sus lágrimas ahora eran distintas, mezcla de dolor y alivio. La jueza tomó el expediente, lo cerró con un golpe seco y se levantó de su asiento. Este tribunal no ha terminado de deliberar. Necesito escuchar a especialistas y proteger a esta niña de inmediato. Pero hoy, aquí, queda claro algo, ninguno de ustedes tiene derecho a seguir usándola como arma. El público estalló en ovaciones. La cámara enfocó el rostro de la doctora Polo, serio, enérgico, pero cargado de humanidad. La próxima audiencia definirá el futuro de esta menor, sentenció. Y les aseguro que, aunque me cueste, se hará justicia. El eco de sus palabras retumbó en todo el estudio. La tensión aún flotaba en el aire, pero una verdad era indiscutible, el desenlace sería devastador. Y mientras las luces del set comenzaban a apagarse lentamente, el caso quedaba abierto, cargado de secretos, heridas y una sola certeza: la custodia de esa niña no se decidiría sin un sacrificio. El estudio estaba en silencio absoluto. La tensión se podía palpar, como si cada espectador, cada asistente y cada cámara estuvieran atrapados en la misma espera insoportable. Carolina, con los ojos hinchados por tanto llorar, mantenía las manos entrelazadas sobre la mesa, mientras miraba fijamente a la doctora Polo, como una mujer aferrada a la esperanza. Mauricio, en cambio, permanecía cabizbajo, con el rostro endurecido por la vergüenza y la derrota que empezaba a hundirlo. La jueza abrió el expediente por última vez. Su mirada era dura, pero en el fondo se percibía el peso emocional de lo que estaba por decidir. Hoy este tribunal tiene la responsabilidad más difícil: definir el futuro de una niña de 8 años que merece paz, amor y seguridad, comenzó, con voz grave. Hemos escuchado acusaciones, confesiones y visto pruebas. Y lo que este tribunal ha presenciado no es un simple conflicto de pareja, es una guerra devastadora.
El público se estremeció. El eco de sus palabras llenó cada rincón del set. Carolina se enjugó las lágrimas, intentando recomponerse. Mauricio respiró profundamente, como si se preparara para recibir un golpe irreversible. La doctora Polo prosiguió. La madre, Carolina, admite haber atravesado problemas emocionales en el pasado. No lo ocultó, no lo negó. Pero también dejó claro que buscó ayuda, que luchó y que sigue luchando por mantenerse firme por su hija. Esa vulnerabilidad, lejos de ser una condena, puede ser una muestra de valentía. Un aplauso aislado surgió del público, seguido por un silencio expectante. El padre, Mauricio, continuó, ha sido señalado por conductas de ira, gritos y episodios de violencia verbal en presencia de su hija. Y el video presentado en esta sala, grabado por un vecino, confirma esas acusaciones. Una niña aterrada no es una ilusión ni una manipulación. Es una realidad desgarradora. Mauricio cerró los ojos y se llevó las manos a la cara. Carolina rompió en llanto otra vez, esta vez de pura ansiedad. La jueza golpeó el mazo suavemente, como marcando un ritmo solemne. Quiero dejar algo claro, aquí ninguno de los dos es perfecto. Ambos han cometido errores, pero mi deber no es juzgar sus pasados individuales, sino determinar qué es lo mejor para la niña. El público contuvo la respiración. En ese momento, la jueza ordenó que entrara una psicóloga infantil, parte del equipo del programa. La mujer, de semblante serio, tomó asiento en el estrado auxiliar y habló con voz calma. He evaluado a la niña en las últimas semanas. Lo que veo es un menor con un nivel de ansiedad muy alto, atrapada entre el amor a sus padres y el miedo a decepcionarlos. Pero también veo algo muy claro, la niña asocia seguridad con su madre. Con su padre hay amor, sí, pero también temor. Y un niño no debería tener miedo de quien debe protegerlo. La sala se estremeció. Carolina se llevó las manos al pecho, mientras Mauricio inclinó la cabeza aún más, evitando las miradas. La doctora Polo cerró el expediente con un golpe seco. Ya no hay nada más que discutir, dijo, con voz firme. Este tribunal dicta que la custodia total de la menor será otorgada a Carolina, la madre. El público explotó en aplausos y exclamaciones. Carolina rompió en un llanto incontenible, cubriéndose el rostro mientras las lágrimas caían como un río imparable. Mauricio se levantó de golpe, con los ojos desorbitados. No, esto no es justo, gritó, golpeando la mesa. Yo soy su padre, yo también la amo. No pueden quitármela así. La jueza lo miró directamente, con una mezcla de firmeza y compasión. Señor Mauricio, nadie está negando que usted ame a su hija. Pero amar no es suficiente cuando el amor se mezcla con la violencia y el miedo. Usted tiene derecho a verla, sí, pero bajo visitas supervisadas hasta que demuestre que puede controlar su temperamento. El hombre rompió en llanto, hundiendo el rostro entre sus manos. El público, conmovido, guardó silencio. Carolina, aún llorando, giró hacia él y susurró entre sollozos. Yo nunca quise quitarte a tu hija, solo quería que ella estuviera a salvo. Mauricio levantó la mirada, con los ojos enrojecidos, y por un instante, la rabia se dio paso al dolor. La doctora Polo se levantó de su asiento, golpeó el mazo con fuerza y pronunció el veredicto final. Caso cerrado. El público estalló en aplausos, algunos de pie, otros con lágrimas en los ojos. Pero en medio de esa celebración había una sensación de tristeza inevitable. Una familia rota, una niña que seguía siendo víctima del amor malentendido de sus padres. Las cámaras enfocaron a la jueza, de pie, respirando profundamente. Su rostro reflejaba no solo autoridad, sino también el peso humano de haber tomado una decisión que marcaría para siempre la vida de una niña. Espero que esta audiencia sirva de lección, dijo, mirando a la cámara. Ser padre o madre no es un título, es una responsabilidad. Y cuando los hijos se convierten en armas, los que terminan heridos son siempre ellos. El público aplaudió una vez más. Carolina fue abrazada por uno de los asistentes, mientras Mauricio, derrotado, abandonaba lentamente la sala con la mirada perdida. La sesión había terminado, pero la historia quedaba grabada para siempre. Un padre y una madre enfrentados, una niña en medio,
y un veredicto que no solo cerraba un caso, sino que desnuda la realidad de muchas familias. El eco del mazo aún retumbaba en la sala cuando Mauricio salió tambaleante, con la mirada perdida y los labios temblorosos. El veredicto había sido claro, la custodia total quedaba en manos de Carolina. Pero lo que quedó grabado en todos los presentes no fueron las palabras de la jueza, sino el rostro desencajado de un padre derrotado y la desesperación de una madre que, aun ganando, parecía sentir que todo había sido una amarga victoria. La cámara lo siguió mientras abandonaba el set. La seguridad lo acompañó, no porque representara una amenaza inmediata, sino porque su estado emocional era un volcán a punto de estallar. El público lo miraba en silencio, algunos con compasión, otros con un juicio severo reflejado en sus ojos. Carolina, aún en su asiento, se abrazaba a sí misma. Había conseguido la custodia de su hija, pero el vacío en su mirada dejaba claro que no había alegría en ello, solo alivio y miedo a lo que vendría después. La doctora Polo cerró el expediente y respiró profundamente. A pesar de la solemnidad de su cargo, era imposible no sentir el peso humano del caso. Miró directamente a Carolina y le advirtió: usted ganó la custodia, pero no debe olvidar nunca que su hija necesita equilibrio. No basta con protegerla de su padre, necesita sanar el dolor de este conflicto. No convierta su victoria en otra prisión emocional para esa niña. Las palabras de la jueza resonaron como un recordatorio más fuerte que cualquier sentencia legal. Una noche de tormenta. Horas más tarde, mientras el estudio quedaba en silencio y los focos se apagaban, Carolina llegó a casa, abrió la puerta lentamente, y allí estaba la pequeña Sofía, con los ojitos somnolientos, esperando en el sofá con su abuela. Al verla, la niña corrió hacia ella. «Mami», preguntó con voz temblorosa. «Me quedo contigo». Carolina la abrazó con fuerza, como si quisiera fundirse con ella para siempre. «Sí, mi amor, te quedas conmigo, todo estará bien». Pero aunque sus labios pronunciaban esas palabras, en su mente retumbaba la imagen de Mauricio llorando frente a todos. En su interior, algo le decía que la tormenta aún no había terminado. El padre derrotado, Mauricio, en cambio, pasó la noche deambulando por las calles. Había perdido el control de su vida, y lo sabía. El alcohol se convirtió en su refugio inmediato, intentando ahogar en cada sorbo la sensación de fracaso. Recordaba las risas de su hija, las noches en que la arrullaba y le cantaba, y el dolor se volvía insoportable. Se repetía una y otra vez que no era un mal padre, que solo había cometido errores, que la justicia había sido injusta con él. Pero en el fondo, una voz interna, la más cruel de todas, le recordaba el video, los gritos, el miedo en los ojos de Sofía. Esa verdad lo atormentaba más que cualquier sentencia. La entrevista exclusiva. Días después, el programa transmitió una entrevista exclusiva con Carolina. La producción quería mostrar la cara humana detrás del caso. Ella, con el rostro aún cansado y las manos inquietas, habló ante las cámaras. «Yo no quería destruir a Mauricio, yo solo quería que mi hija no viviera con miedo. Sé que él la ama, pero también sé que necesita ayuda. Si él cambia, yo misma abriré las puertas para que esté con ella. Pero hasta que eso ocurra, mi deber es protegerla». Sus palabras conmovieron a miles de televidentes. Las redes sociales estallaron con comentarios. Unos la defendían como una madre valiente, otros la criticaban por robarle a su hija al padre. El caso, más allá del set, se convirtió en un fenómeno mediático. La carta inesperada. Una semana después, Carolina recibió una carta. El sobre no tenía remitente, pero la letra era inconfundible, era de Mauricio. Con manos temblorosas, abrió el papel y leyó: «Carolina, sé que me odias, y tal vez lo merezca. Sé que Sofía me teme, y eso me duele más que cualquier castigo. He fallado como hombre, como pareja y como padre. No quiero que crezca pensando que soy un monstruo. Buscaré ayuda, lo prometo. Algún día quiero que nuestra hija me mire sin miedo. No me cierres la puerta del todo, Mauricio». Carolina apretó la carta contra su pecho y rompió en llanto. No era un perdón total, pero era un destello de esperanza en medio de tanto dolor. El epílogo de la jueza. Semanas más tarde, la doctora
Polo cerró un episodio con una reflexión sobre aquel caso que había marcado a todos. Ser padre o madre no es un derecho automático, es una responsabilidad constante. Amar a un hijo no significa poseerlo ni usarlo como trofeo en medio de rencores. El verdadero amor parental se mide en sacrificios, en sanar antes de herir, en proteger antes que castigar. Hizo una pausa y miró a la cámara, con esa fuerza que caracterizaba sus palabras finales. Ese día, al otorgar la custodia a Carolina, no resolvimos una pelea, evitamos que una niña creciera atrapada entre gritos y violencia. Pero la justicia no termina con un mazo. Ahora depende de esos padres sanar sus heridas, porque los hijos no necesitan vencedores ni vencidos, necesitan paz. El caso quedó en la memoria colectiva. Para el público fue un episodio dramático, para Carolina y Mauricio fue un antes y un después, y para Sofía, la niña en medio de todo, fue la oportunidad de tener al menos un poco de calma en medio del caos. Y aunque la historia terminó en un veredicto televisado, en la vida real apenas estaba comenzando. La historia de una madre aprendiendo a ser fortaleza, de un padre intentando redimirse y de una niña que, a pesar de todo, merecía un futuro donde el amor no fuera sinónimo de miedo. En ese silencio final, mientras las luces del set se apagaban y las cámaras dejaban de grabar, quedaba flotando en el aire la lección más dura: los juicios pueden cerrarse, pero las cicatrices de la familia permanecen para siempre.